chiquillos del quinto, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El siguiente video tiene como objetivo poder seguir avanzando en la unidad número 2 que ya partimos en la clase anterior. Y para eso también comentarles que vamos a hablar sobre el encuentro entre dos mundos, es decir, este vínculo que hay entre Europa y América. Para eso nosotros vamos a tener que abordar estas temáticas de lo que es esta unión, cómo se fue dando este encuentro entre estas dos grandes culturas. ¿Ya? Para poder comenzar, vamos a partir con los conocimientos previos, es decir, de qué estamos hablando, poner en contexto lo que nosotros estamos estudiando. Y lo primero es el contexto histórico en donde nos encontramos. No olvidar que estamos hablando del siglo XV y el siglo XVI, momento histórico donde Europa se va a expandir a nuevos territorios y así vinculándose con otros lugares, como es el caso de nuestro continente, América. Otro de los conceptos importantes que nosotros debemos sí o sí considerar es qué es lo que es entonces este encuentro entre dos mundos. Estamos hablando de un vínculo, de un nexo entre dos grandes culturas, como lo es la europea y como lo es la cultura indígena americana. ¿Ya? También es importante entender entonces qué son los viajes de exploración, porque sin ellos no hubiera surgido estos acontecimientos. Como ustedes ven en la imagen, una de las características o la principal forma en cómo se fue expandiendo Europa en este periodo fue a través de la navegación. Los adelantos tecnológicos en estos medios de comunicación fueron tan potentes que hicieron posible de que la navegación se expandiera a tal nivel que hoy día a nivel mundial se trabaja a través de la navegación. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Lo que vamos a trabajar nosotros hoy día es describir y conocer el proceso de encuentro entre estos dos mundos y obviamente los viajes de exploración que se fueron desarrollando durante el siglo XV y durante el siglo XVI. Como ustedes pueden ver también en la imagen, por una parte tenemos al mundo indígena americano y al mundo europeo, español principalmente, que fueron estos dos personajes, estos dos individuos históricos que se van de una u otra forma a ver vinculado y enfrentado en lo que va a ser el proceso tanto de conquista como de colonización de América. Ahora veamos un poco este concepto que vamos a trabajar ahora. ¿Qué es lo que es el encuentro entre dos mundos? Ya el concepto de una u otra forma nos da luces de lo que vamos a hablar. Ahora, este encuentro, este nexo entre estas dos grandes culturas, como lo va a ser Europa y América, se caracteriza por un elemento central. Y aquí vamos a hablar de una palabra clave, un concepto principal que ustedes deben sí o sí abordar, ojalá lo puedan anotar para tener esa claridad, y el concepto es el sincretismo cultural. ¿Qué es lo que es el sincretismo cultural? La definición dice lo siguiente: cuando hablamos del sincretismo cultural, se refiere a un proceso de transculturación, es decir, me transformo mi cultura, y el mestizaje, o sea, me mezclo entre distintas culturas. En términos generales, entonces, se refiere básicamente a cómo se produjo la mezcla entre Europa y América, ¿ya? Así que eso es importante entender, que cuando hablamos de sincretismo cultural estamos hablando de la unión, del vínculo entre dos culturas distintas, que al mezclarse y al unirse construyen una nueva forma de ver el mundo. Esa es la importancia que tiene. Por lo tanto, este encuentro va a ser un momento de impacto, un momento de gran importancia y de grandes transformaciones sociales. Como ustedes lo pueden ver en la imagen iconográfica, pero muestra cómo es este impacto, este choque, esta mirada entre la cultura indígena y el pueblo moderno español. Ahora, ¿cuándo parte este proceso que llamamos sincretismo cultural? Desde la llegada de los españoles al continente americano. Luego, obviamente, se profundiza en el periodo al cual denominamos conquista, donde van a relacionarse las diferentes formas que va a existir entre españoles e indígenas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es entonces? Lo que comentábamos. Vamos a entender entonces que el sincretismo es una mezcla, es una unión de elementos culturales de las civilizaciones, por lo cual pueden alterar sus formas, transformarlas, transcultural. Obviamente, a partir de este elemento de vínculos nace una nueva forma
un nuevo tipo de cultura, y que es lo que nosotros hoy día tenemos que observar. ¿Cómo fue este encuentro entre estos dos mundos? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Qué características posee? ¿Por qué hablamos de sincretismo entonces? Lo hablamos porque al final, tanto españoles como indígenas lograron incorporar elementos a su cultura que fueron modificadas, pero esto da origen a una nueva cultura, una cultura mestiza, a una cultura latinoamericana, a lo cual sin duda hoy día nosotros somos parte, nos sentimos parte también de nuestro legado europeo, como también de nuestro legado tradicional indígena, que en el caso de nosotros está fuertemente ligado al vínculo con el pueblo mapuche. Ahora, el proceso de encuentro entre Europa y América tiene características, las cuales vamos nosotros a abordar cuatro, que son las más importantes. La número uno dice que una de las principales características del encuentro entre estos dos mundos fue la religión. La Iglesia Católica va a tener un peso fundamental en este momento histórico. Estamos pasando de la edad medieval al mundo moderno, por lo tanto la Iglesia Católica es fundamental. Y si ustedes pueden observar la imagen, se observa cómo el ejército español va avanzando con un sacerdote el cual lleva una cruz. Es decir, todo este proceso tiene un tinte evangelizador. Es decir, la conquista española en América se va a dar a través de un carácter evangelizador. Por eso la religión es muy importante y es una de las características. Número dos, es que es una empresa privada. Y ojo aquí, muchas veces se confunde de que la conquista española se dio a través de lo que fue la corona o los reyes de España. Lo cual no es preciso, ya que la conquista española se fueron dando a través de empresas privadas. Es decir, a quien conquistador que tenía los recursos económicos y la potestad para hacerlo podía iniciar un viaje de conquista, ¿ya? Lo cual, número 3, tenía como finalidad el obtener fama, poder y riqueza. Como alguna vez lo mencionó, que lo vamos a ver más adelante, las cartas de Pedro de Valdivia hacia el rey de España, donde menciona las cualidades de Chile y cómo él quería obtener reconocimiento a través de las hazañas que estaba haciendo en nuestro país. Ahora, número 4, uno también de las características fundamentales tiene que ver con que este encuentro de dos mundos se dio a través de un proceso de conquista y de un proceso de colonización. O sea, no fue en su inicio un proceso pacífico, sino que fue un proceso convulsionado, un proceso de bastante acción y de bastantes hitos que fueron transformando la historia. Esas son las 4 principales características que vamos a ir abordando paso a paso en nuestra unidad número 2 para conocer cómo se fue dando este encuentro entre Europa y América. Ahora, para poder generar una breve actividad, vamos a hacer una reflexión. Y para eso vamos a responder en nuestro cuaderno la siguiente pregunta muy breve que dice: ¿qué es el sincretismo cultural? Lo hemos abordado. La idea es que ustedes también sean capaces de incorporar nuevos elementos y construir su propia definición de lo que es el sincretismo cultural. Y número 2, vamos a trabajar con nuestro texto de la asignatura, el cual en nuestra página 81 nos permite elaborar una línea de tiempo acorde a lo que son estos viajes de exploración, estos nuevos hitos que surgen a mediados del siglo XV en el mundo, ya contextos de expansión y de cambio. Así que son estas dos breves actividades para que podamos trabajar y así poder dando paso y avanzando en lo que es el desarrollo de nuestros contenidos y de nuestra unidad 2, en la cual vamos a abordar la historia universal, en este caso historia de conquista y colonización de América. Así que espero que estén muy bien. Ante cualquier duda y consulta, estamos frente a los canales de comunicación que ya existen.